Nunca imaginé que el mismo hijo al que entregué mi vida entera terminaría viéndome como una carga. Por 30 años viví para él. Renuncié a mi juventud, a mis sueños, a mi matrimonio, a mi propia felicidad. Fui su sostén en cada caída, su refugio en cada tormenta. Lo cuidé cuando estaba enfermo, trabajé de sol a sol para pagarle los estudios, me mudé a otra ciudad para brindarle mejores oportunidades. Todo lo hice por amor. Y sin embargo, el día que le confesé que había perdido mi trabajo, no mostró compasión ni sorpresa, ni siquiera una pregunta. Solo me lanzó una mirada fría y me dijo con voz seca: «No podemos mantenerte, tienes que irte». En ese instante, algo dentro de mí se rompió. No fue el rechazo, fue la certeza brutal de que nunca me habían visto como una madre, solo como una proveedora, un cajero automático con rostro humano. Antes de continuar, si alguna vez has sentido que diste todo por alguien que terminó traicionándote, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta abajo: «Yo también lo viví». Esta historia merece ser escuchada hasta el final. Volviendo a ese día, cuando me echó de su casa, creí que era el final. Lo que él no sabía era que mi antigua jefa, una mujer millonaria y solitaria que me consideraba como parte de su familia, me había dejado una herencia secreta, más de $8 millones, pero yo no dije una palabra. Quería ver hasta dónde llegarían su egoísmo y su ingratitud. Su esposa, Camila, también me despreciaba. Siempre lo hizo. Viene de una familia adinerada, donde su madre es catedrática universitaria y su padre un político local. Desde el primer día me trataron como a una empleada de tercera. Cuando dije que podría ayudarla durante su embarazo, Camila se rió. «¿Y tú qué sabes de maternidad profesional? Fuiste empleada doméstica toda tu vida», dijo con un tono ácido. Su madre no tardó en sumarse al coro de desprecio. «Esto no se trata de cambiar pañales solamente. Un bebé requiere atención médica, planificación, especialización. Esto no es trabajo para amateurs como tú». Apreté los dientes y me tragué la humillación. Pero por dentro ya estaba empezando a levantar las paredes que me protegerían para siempre. Aún así, fingí una sonrisa. «Si ya tienen todo resuelto, no quiero ser un estorbo. Me haré a un lado». No pasó ni un minuto antes de que me pidieran cubrir los gastos de la niñera y el personal de apoyo. Camila lo dijo como si fuera lo más lógico del mundo. Mi hijo, con una sonrisa ensayada, agregó: «Exacto, mamá. No deberías haber renunciado. Las cuentas van a duplicarse. Necesitamos tu aporte». En ese momento, comprendí lo que realmente pasaba. No me querían en casa para compartir tiempo en familia. Me necesitaban como fuente de ingresos, como si mi único valor fuera lo que aportaba económicamente. «Voy a jubilarme», dije con voz firme. «Tengo 58 años. Es tiempo de descansar». Camila soltó una carcajada seca. «¿Jubilarte? Pero sí, ni siquiera tienes pensión». No respondí de inmediato, porque recordé que muchos años atrás, cuando propuse destinar dinero a un fondo de retiro, ellos me convencieron de usarlo para pagar su hipoteca. Me manipularon emocionalmente. Me vendieron una ilusión de pertenencia. Ahora lo usaban en mi contra. «Fue tu decisión comprar una casa sin tener dinero suficiente», dijo Camila. «Deberías haber planificado mejor». Mi hijo levantó la voz. «Basta. Estás estresando a Camila, está embarazada. Necesitamos estabilidad, no drama. Aún estás en buena forma. Puedes seguir trabajando 20 años más. Olvídate de la jubilación. 20 años más. Ese fue el límite». Un frío subió por mi espalda. Ellos no me veían como madre, como abuela futura, ni como ser humano, solo como una máquina que todavía podía exprimir. Recordé entonces los años en que trabajaba 3 turnos para pagar la universidad de Eton. Cuando sus suegros lo criticaban por su origen humilde, yo me mudé de ciudad para trabajar como interna y ahorrar más rápido. Les compré una casa con mi propio esfuerzo y a cambio solo recibí promesas vacías. «Un día, mamá, te vamos a recompensar todo lo que hiciste», solían decirme con lágrimas falsas. Mentiras. Todo era una farsa. Estoy jubilándome. Es mi decisión y es definitiva.
El rostro de la madre de Camila cambió. Notó que hablaba en serio. «Bueno», dijo con un tono condescendiente, «no esperes vivir aquí gratis para siempre. Puedo recomendarte una familia rica que busca una asistente interna. Es buena paga». Camila aplaudió la idea. «Perfecto. Así puedes seguir ayudando a cubrir los gastos de la casa. Todos ganamos». Mi rostro se endureció. «No volveré a trabajar en casa ajena, nunca más». «Entonces puedes ir a una residencia para mayores», dijo Susan. «Podrías ayudar en la cocina o la limpieza. Así te ganas el pan». Mi hijo apoyó la idea sin titubear. «Eso es independencia, mamá. No nos debes nada y nosotros no te debemos nada a ti». Me miró a los ojos mientras marcaba el número de la residencia. Sentí cómo mi alma se partía en 1000 pedazos. «Ethan, te di todo. Vendí mi vida por la tuya. ¿Y ahora me tratas como basura?» Un destello de culpa cruzó sus ojos, pero enseguida fue devorado por el enojo. Pateó mi maleta y gritó: «Tú arruinaste mi vida. Si no hubieras dejado a papá, yo sería rico. Me debes todo». Sus palabras me congelaron, porque la verdad que él ignoraba era mucho más profunda. Ethan no era mi hijo biológico. Lo adopté cuando tenía apenas 1 año. Lo habían abandonado en un basurero por nacer con un defecto cardíaco grave. Yo le salvé la vida. Abandoné mi matrimonio porque mi esposo no quería criarlo. Y ahora, ese niño por el que sacrifiqué todo me escupía en la cara como si nunca hubiera sido su madre. Comenta abaixo se essa história está te prendendo e quer saber o que acontece a seguir. E não esqueça de deixar seu me gusta e se inscrever no canal. Ainda tem muito por vir. Recuerdo claramente aquel momento en el que el dolor no me permitió responder. Me limité a observarlo, a él, el mismo niño al que alimenté con cucharadas temblorosas cuando tenía fiebre, el mismo que una vez dijo que yo era su heroína. Ahora me gritaba como a una enemiga, con los ojos inyectados en rabia, como si mi existencia fuera la causa de todos sus fracasos. No respondí, no porque no tuviera palabras, sino porque entendí que ya no valía la pena. Tomé mi maleta con los restos de dignidad que me quedaban y caminé hacia la puerta. Pero entonces Susan me detuvo bruscamente, apretando mi brazo con una fuerza que no esperaba. «¿Qué estás diciendo, Margaret? Ese es tu hijo. No puedes simplemente irte y lavarte las manos». Camila se sumó de inmediato. «Eso es lo más irresponsable que he visto en mi vida. Lo criaste. Ahora no puedes abandonarlo». Las miré con una calma que solo se logra después de haber llorado todo. ¿Responsabilidad? Lo cuidé, lo alimenté, lo eduqué, le compré una casa. No lo abandoné, él me echó. Y legalmente, mi obligación terminó cuando cumplió los 18 años. Lo que hice después fue por amor. Pero no más. La cara de Ethan se deformó por la furia. «Eso no es maternidad, eso es pagar culpas. Tú arruinaste mi vida y ahora te vas como si... ¡Nada!». Y entonces gritó lo que marcaría el principio del final. «¿Acaso pedí yo venir al mundo? ¿Me consultaste antes de arruinarme la vida?». En ese instante no pude contener la risa. No por burla, sino por incredulidad. Me parecía escuchar a un extraño, no al niño que una vez me abrazó llorando porque soñó que yo moría. Lo miré con frialdad. «Si tienes tantas preguntas existenciales, deberías hacérselas a tu madre biológica, la que te dejó en un contenedor de basura». El silencio fue absoluto. Su rostro se paralizó. No sé si entendió de inmediato, pero ya no importaba. Me zafé del agarre de Susan y salí sin mirar atrás. Los gritos detrás de mí fueron desvaneciéndose con cada paso. Apenas crucé el portón, saqué mi teléfono y comencé a buscar apartamentos de lujo en los mejores barrios de la ciudad. Ya era hora de empezar a vivir mi vida. Esa noche me hospedé en el hotel más exclusivo del centro. Ordené una copa de vino, me senté frente al ventanal y por primera vez en décadas respiré sin peso en el pecho. Al día siguiente, llamé al abogado personal de Catherine, mi difunta jefa. Le pedí iniciar los trámites para recuperar legalmente todo lo que me pertenecía. Esa casa que ellos habitaban como si fuera suya había sido comprada con cada centavo que yo ahorré durante años.
Empecé a visitar propiedades y una semana después tenía cita en la zona más prestigiosa de la ciudad. Lo que no esperaba era encontrarme ahí con alguien del pasado. La agente de ventas asignada a mi caso era nada menos que Chloe, la sobrina de Susan, la misma que solía mirarme por encima del hombro en las cenas familiares, repitiendo frases como «No todos servimos para limpiar baños». Entré al showroom con paso firme. Mónica, una joven amable, me recibió y comenzó a explicarme los modelos. Apenas dimos unos pasos, una voz chillona rompió el ambiente. ¿Desde cuándo dejamos entrar a cualquiera aquí? ¿Quién está controlando el acceso? Era Chloe. Se acercó, me reconoció y soltó una carcajada sarcástica. ¿Tú? ¿Aquí? ¿Vas a comprar una casa de lujo o solo viniste por el café gratis? Mónica intentó intervenir con tacto, pero Chloe la empujó. Luego llamó a seguridad. «Saquen a esta mujer de aquí. Es una ex empleada doméstica, viene a fingir». Los guardias dudaron. Entonces alcé la voz. «Tengo derecho a estar aquí. Mis documentos ya fueron verificados». Chloe me arrancó la carpeta de las manos. ¿5 millones? ¿Esto es una broma? Fue entonces cuando saqué mi celular, abrí la aplicación bancaria y la mostré a todos. Mónica se acercó, contó en voz baja. 1 millón, 2, 3, más de 8 millones. Un murmullo se extendió por la sala. Ya no había burla, sino sorpresa y respeto. Chloe se puso pálida. «Esto es falso. Esa app está trucada». El gerente Alex intervino. Se disculpó y me asignó a Mónica como agente exclusiva. Y antes de continuar, si estás disfrutando esta historia y quieres ver hasta dónde llega esta mujer que renació de las cenizas, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y comentar abajo lo que más te sorprendió hasta ahora. No quiero a nadie más. Quiero que Mónica maneje todo, dije sin titubear. Chloe, aún humillada, murmuró, «Es solo una sirvienta jugando a ser millonaria». Ignorándola, apunté al modelo más caro. «Quiero ver este». La casa era perfecta. Techos altos, jardín, solarium. «La quiero hoy mismo». Mónica casi lloró de emoción. «Señora, será mi primera venta, gracias». Mientras firmaba, la sala entera murmuraba. Pagó sin parpadear, pero las cuchilladas verbales no habían terminado. Chloe murmuró, «No es una compradora, es asistente personal de algún viejo rico. Ya saben». Yo me levanté, me acerqué a Alex y dije con calma, «Quiero comprar otra propiedad, pero antes exijo que se tomen medidas por lo que acaba de pasar». Alex fulminó a Chloe con la mirada. «Pide disculpas o estás despedida». «¿Disculparme con esta criada?» Entonces la miré a los ojos. «¿Mi hijo te contó que era asistente? Él también me dijo que tus ventas vienen de acostarte con clientes. ¿Eso es verdad?» Chloe palideció. Gritó, «Eso es difamación». «Exactamente. Lo que hiciste tú hace un rato». Alex no dudó más. «Seguridad, despídanla ya». Pero yo levanté la mano. «Esperen, no me basta. Esto fue difamación pública. Voy a llamar a la policía. ¿Tú crees que Margaret debería ir hasta el final con esta denuncia? Comenta aquí abajo lo que tú harías en su lugar». La patrulla llegó en menos de 10 minutos. 2 oficiales descendieron del vehículo y, para mi sorpresa, eran los mismos que me habían atendido días atrás cuando compré las villas. Uno de ellos me reconoció de inmediato y esbozó una sonrisa cordial. «Vaya, usted otra vez, señora. ¿Qué ocurrió esta vez?» No tuve que explicar mucho. Mostré las capturas de pantalla, la transcripción del audio y los insultos públicos que Chloe me había lanzado frente a decenas de testigos. Los agentes fueron contundentes. Le dieron una advertencia formal por difamación y le explicaron que, si no se disculpaba en público en ese momento, yo tenía todo el derecho de llevarla ante un juez. Chloe, acorralada, con la cara enrojecida y la voz temblorosa, murmuró entre dientes, «Lo siento». Luego se giró y se marchó hecha una furia, lanzando miradas de odio a su excompañera Mónica, que ahora se había convertido en la estrella del día. Firmé la compra de las 2 propiedades en ese mismo showroom. Mónica no cabía en sí de la emoción. «Señoras, no sé cómo agradecerle. Estuve 3 meses aquí sin concretar una sola venta y hoy usted cambió todo». «No fue suerte», le dije. «Fue el resultado de tu profesionalismo».
Merecías una oportunidad, y yo necesitaba a alguien que no me juzgara por mi pasado. Días después, me instalé en una de las villas mientras la otra se acondicionaba como inversión. Cada habitación estaba bañada por la luz del sol. Por primera vez en décadas, me despertaba sin escuchar gritos, sin sentir el peso del deber, sin ese vacío en el pecho que te deja la decepción familiar. Una tarde, mientras acomodaba los cuadros en mi nuevo estudio, mi teléfono sonó. El nombre en la pantalla me paralizó. Ethan. No contesté, pero minutos más tarde, el conserje del condominio llamó a mi intercomunicador. «Disculpe, señora Margaret, un hombre dejó un ramo de flores en la entrada. Dice ser su hijo». Lo acepté por cortesía, aunque algo me decía que no era un gesto sincero. Dentro del arreglo floral había una tarjeta. «Feliz fin de semana, con amor tu hijo, Ethan». Casi solté una carcajada. Era tan hipócrita que dolía. Fui directo a la cocina. Lo arrojé al cubo de basura, lo aplasté, tomé una foto y se la envié al conserje con instrucciones claras. «Rechace cualquier otro envío de esta persona. Y por favor, háganle llegar esta imagen». Pensé que eso pondría fin a su insistencia, pero me equivoqué. Durante las siguientes 2 semanas, Ethan apareció cada día frente al portón del condominio. Lluvia, sol, viento. Ahí estaba. Se lanzaba a mis pies cada vez que salía en auto, llorando como un actor de tercera. «Mamá, por favor, perdóname, regresa. No puedes odiarme así». Era grotesco. Me enfermaba verlo interpretar un papel que él mismo había destruido con sus actos. Contraté un chofer a tiempo completo. Entraba y salía por el garaje. Ni una palabra, ni un cruce de miradas. Cuando finalmente entendió que no obtendría nada, cambió de estrategia. Buscó a mi exesposo, Richard, el mismo que había abandonado a Ethan cuando supo que no era su hijo biológico. Richard me llamó una tarde. Su tono era frío. «Solo quería darte un aviso. Ethan vino a buscarme. Lloró, suplicó. Me pidió que te convenciera de volver. Le dije que no es mi problema, que nunca fue mi hijo, que yo no tengo derecho ni obligación alguna». Me senté en silencio. Ya sabía lo que venía después. Ethan no vendría a hablar. Vendría a destruir, y así fue. Una semana más tarde, mi nombre comenzó a circular por las redes sociales. No con elogios ni admiración, sino con odio. Ethan había abierto una cuenta en una plataforma de transmisiones en vivo. El título del canal era «Cómo mi madre me abandonó». Vi uno de sus streams. Era una obra de manipulación emocional. Lágrimas falsas, música triste, iluminación tenue. Decía cosas como «Ella nunca me quiso de verdad. Cuando entré a la universidad, me dejó solo en un departamento diminuto. Nunca apoyó mi matrimonio. Nunca me ayudó cuando mi esposa quedó embarazada. Y ahora que es rica, me ha borrado de su vida como si yo nunca hubiera existido». La sección de comentarios explotaba. Algunos lo compadecían, otros me insultaban sin conocer la historia. ¿Qué clase de madre es esa? Debería darle vergüenza. Yo le daría todo a un hijo así. Pobrecito, mírenlo, solo quiere amor. Ethan comenzó a vender productos, a aceptar donaciones y a recibir regalos virtuales de sus seguidores. El papel de víctima le estaba rindiendo económicamente. Entonces decidí que era hora de hablar. Pero no de justificarme, no de pedir perdón, sino de mostrar la verdad. Si llegaste hasta aquí es porque esta historia te está tocando. Entonces te pido que te suscribas ahora mismo al canal, deja tu me gusta y comenta. Ya no más. Mentiras. Porque lo que viene a continuación es la parte más poderosa de esta historia. Abrí una cuenta en la misma plataforma. La llamé «Así es la madre que Ethan abandonó». Mi primer paso fue entrar en su transmisión en vivo. Doné varios miles de dólares de inmediato, lo suficiente para llamar la atención de todos sus seguidores, y escribí «Hola a todos, soy la madre desalmada de la que Ethan tanto habla. Vengan a mi canal, les voy a mostrar la verdad. Esta noche regalaré $100,000 en premios». Las visualizaciones volaron. Cientos de usuarios dejaron su canal para ver el mío. Y como lo prometí, comencé a enviar premios, sorteos y tarjetas de regalo en vivo.
Los comentarios se llenaron de frases como: esto sí es contenido de verdad. Ella es más generosa que mi propia mamá. Ethan, estás acabado. Y entonces comencé a contar, sin maquillaje, sin lágrimas falsas, sin guiones, solo la verdad. Sí, corté los lazos financieros con Ethan, comencé mirando directo a la cámara, pero eso no me convierte en una madre cruel. Tampoco significa que lo abandoné. La gente merece conocer la historia completa antes de juzgar. Respiré hondo y continué. No me alejé de él porque dejara de amarlo. Me alejé porque su avaricia lo convirtió en una persona que ya no reconocía. Cuando recibí la herencia de mi jefa, mi intención era dejarlo todo a Ethan y su esposa. Tenía planeado usar una parte para comprar una casa más grande donde todos pudiéramos vivir en paz, con comodidades, con ayuda médica para Camila y una vida digna para mí. Pero antes de que pudiera siquiera compartir esa noticia, me insultaron. Me llamaron carga, me acusaron de querer vivir de ellos. Me echaron y lo peor, me ofrecieron como asistente de un anciano millonario, para que siguiera trabajando como sirvienta, como criada, como lo único que ellos pensaban que yo era. Los comentarios comenzaron a llenarse de incredulidad. ¿Cómo puede un hijo hacer eso? ¿La ofrecieron como cuidadora? Eso es abuso emocional. Esa no es una familia, es una prisión. Aproveché el momento para mostrar en pantalla los documentos del fideicomiso que Catherine me había dejado. Sellados, firmados, legalizados. Más de $8 millones a mi nombre, heredados no por lástima, sino por mérito. Catherine me consideraba su única familia. Me enseñó a tocar piano, a amar la literatura, a soñar cuando el mundo solo me ofrecía trabajo duro. No fue suerte, les dije con firmeza. Fue respeto, fue amor verdadero, no de sangre, sino de gratitud, mutua. Pero incluso después de mostrar los papeles, algunos escépticos aparecieron. Aún así es su hijo, deberías ayudarlo. Los hijos cometen errores, no deberías dejarlo sin nada. El dinero cambia a la gente. Me mantuve serena. Apoyar a un hijo no significa ser su esclava. Lo crié sola desde que tenía 1 año. Pagué sus médicos, su educación, su universidad. Compré la casa donde ahora me negaban la entrada. ¿Y qué recibí? Sospechas, desprecio, humillación. Entonces, solté mi carta final. Mostré una grabación. Era Ethan, hablando por teléfono con la familia del anciano al que pretendían enviarme. La voz era inconfundible. Sí, mi madre es confiable, limpia bien, cocina, es silenciosa, no se queja, tiene experiencia, puede quedarse a vivir ahí, solo díganle que será temporal. El silencio en la transmisión fue brutal. Luego estalló una avalancha de indignación. Eso es violencia financiera. Ese hijo no quiere una madre, quiere una empleada doméstica. ¿Qué clase de monstruo hace eso con la mujer? ¿Qué lo salvó? En ese momento, me acerqué un poco más a la cámara. Mi voz se volvió más suave. Pero hay algo más que ustedes no saben, algo que Ethan tampoco sabía, hasta ahora. Los comentarios se llenaron de signos de interrogación. El chat volaba a una velocidad que no podía seguirse. Tomé aire, pausé unos segundos y solté la verdad con total calma. Ethan nunca fue mi hijo biológico. La transmisión enmudeció. El shock era visible en cada rincón del chat. Miles de usuarios esperaban, congelados, la explicación que vendría. Lo adopté cuando tenía 1 año. Fue abandonado por sus padres, biológicos, en un contenedor de basura. Tenía un defecto cardíaco grave. Lo encontré mientras trabajaba como voluntaria en un centro de asistencia social. Cuando lo vi por primera vez apenas respiraba. Sus labios estaban morados, su piel fría. Nadie lo quería adoptar por su estado de salud, y sin embargo, sentí que tenía que salvarlo. No sé por qué, tal vez porque yo misma crecí sin madre, tal vez porque el dolor en sus ojos me recordó el mío. Volví a casa esa noche y hablé con mi esposo. Le propuse adoptarlo. Al principio accedió, pero 2 años más tarde me dio un ultimátum. O devolvía al niño o él se marchaba. Dijo que no podía criar al hijo de otro, que quería uno, propio.
Tragué saliva recordando el dolor de ese momento. Lo dejé, sin pensarlo 2 veces. Prefería perder a un esposo que a un hijo. Trabajé días y noches sin descanso. Lavé pisos, limpié baños, vendí manualidades en la calle. Hice lo que fuera necesario para pagar las cirugías de Ethan, sus medicamentos, su recuperación. Y cuando finalmente se curó, lo vi crecer como un niño sano, feliz, lleno de oportunidades. Lágrimas reales asomaron a mis ojos. Pero no, lloré por dolor, lloré por liberación. ¿Por qué no le conté? Porque era un niño inseguro, temeroso, porque no quería que sintiera que fue rechazado 2 veces en la vida. Solo quería que creyera que el amor incondicional existía. El chat estalló en mensajes de apoyo. Eres una madre de verdad. No biológica, pero más madre que muchas. Has hecho más por él que lo que cualquier otra persona hubiera hecho. Pero incluso así, dije bajando la voz, me traicionó, me echó, me humilló, me destruyó públicamente. Todo por dinero, por ambición. Y fue entonces cuando decidí que ya no era tiempo de silencio. Mostré imágenes, boletas médicas, recibos escolares, boletos de tren de 1900 cuando lo llevaba a sus consultas, fotos de cumpleaños, cartas infantiles donde decía, mamá, eres mi todo. Todo esto lo hice sin esperar nada, pero hoy entiendo que hay un límite entre amar y destruirse por amor. Si esta historia está tocando tu corazón, quiero que ahora mismo te suscribas al canal, que dejes tu me gusta y que comentes. Hasta aquí, ahora me protejo, porque aún falta lo más fuerte. Ethan no se detuvo. Su siguiente jugada fue aún más cruel. A la mañana siguiente pensé que todo se había calmado, que el escándalo había terminado, que finalmente la verdad había salido a la luz. Pero Ethan no se rendía. No estaba buscando perdón. Estaba buscando control, poder, y si no podía obtener mi dinero, intentaría destruir mi reputación. Pasaron apenas 3 días desde mi transmisión cuando Mónica me llamó, su voz temblorosa. Margaret, solo quería avisarte. Están hablando de ti otra vez, pero ahora es distinto, es más sucio. Confundida entré a las redes sociales. Mi nombre circulaba en hilos, foros, canales y comentarios. Pero ya no como la madre abandonada. Ahora era la manipuladora, la mujer sin corazón, la falsa salvadora. Ethan había lanzado una nueva serie de transmisiones, pero esta vez no lloraba, no suplicaba. Se mostraba sereno, casi calculador. Había cambiado su estrategia. En lugar de atacar directamente, dejó que las dudas se sembraran solas. Yo no quiero hablar mal de mi madre, decía con voz suave. Pero ustedes vieron su canal. ¿De dónde salió todo ese dinero? ¿Qué clase de persona gasta millones en villas de lujo sin mover un dedo? Yo no tengo pruebas, pero hay cosas que simplemente no cuadran. Sembró la semilla. Y como siempre ocurre, los buitres no tardaron en aparecer. Usuarios anónimos comenzaron a publicar suposiciones. Tal vez era amante de su jefa. Seguro que vendía secretos de empresa. ¿Y si estafó a alguien? Uno incluso dijo, mi primo trabajó en la zona donde ella vivía. Dice que la vieron muchas veces en casas de hombres mayores. Tal vez era una escort de lujo. Las redes sociales no necesitan verdad, solo necesitan combustible. Y Ethan había arrojado una cerilla a la tormenta perfecta. Entonces comenzó la campaña de desprestigio. Publicaron fotos mías tomadas sin permiso, capturas sacadas de contexto, comentarios malintencionados sobre mi edad, mi apariencia, mi ropa. Me llamaron vieja aprovechada, bruja oportunista, la señora de los millones sucios. No podía creer lo rápido que la narrativa había cambiado. Me habían convertido, en cuestión de días, en una especie de villana de telenovela. Mi abogado me llamó de inmediato. Podemos iniciar acciones legales ya, por difamación, acoso digital, uso indebido de imagen y daños a la reputación. Pero yo no quería apresurarme. Sentía que aún no era el momento de atacar por la vía judicial. Necesitaba enfrentar esto con algo más fuerte, con la verdad, pero no solo desde mi lado. Necesitaba mostrar el lado podrido de Ethan, porque mientras yo mostraba documentos, facturas, historias reales,
Él solo manipulaba emociones. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una persona de su propio entorno filtró una grabación. Un excompañero de universidad, aparentemente harto de su falsa imagen, subió un audio donde Ethan se burlaba de sus seguidores. ¿Tú crees que me importa esa vieja? Yo la exprimí todo lo que pude. Ahora que está rica, se cree intocable. Pero ya verás, con un par de lágrimas y una historia triste, la gente me lanza dinero como si fuera huérfano de guerra. El audio se viralizó. La indignación fue inmediata. Sus seguidores comenzaron a cuestionarlo. ¿Era todo mentira? ¿Nos utilizaste? Eso pensabas de nosotros. Su canal perdió miles de suscriptores en una noche. Las donaciones desaparecieron. Las marcas que lo patrocinaban se desligaron de él con comunicados oficiales. Algunos usuarios empezaron incluso a reportarlo por fraude emocional, pero Ethan no se detuvo. A la desesperada, dio su último golpe bajo, difundió la dirección de mi casa. A través de una cuenta secundaria, publicó fotos del vecindario, el número del condominio, incluso el nombre del complejo residencial. Lo hizo parecer un descuido, pero fue totalmente intencional. Y así fue como comenzaron a llegar cartas, amenazas, mensajes extraños en la puerta. Incluso intentaron entrar a la propiedad una madrugada. Fue la gota que colmó el vaso. Ya no era solo difamación. Era un ataque directo a mi seguridad. Mi abogado presentó todas las pruebas, capturas, grabaciones, publicaciones. Solicitamos una orden judicial inmediata de alejamiento, una denuncia formal por acoso digital y una demanda por difamación y daños morales. El juez actuó con rapidez. Ethan fue declarado culpable de violar normas de ciberseguridad, difamar públicamente, poner en riesgo a una persona mayor y de manipular a menores de edad a través de sus transmisiones. Se le prohibió legalmente volver a mencionarme en cualquier plataforma. Sus redes sociales fueron cerradas permanentemente. Fue obligado a pagar una indemnización por los daños y gastos legales. Y, finalmente, se extinguió. Silencio. No más llamadas, no más flores falsas, no más llanto frente al portón. Solo vacío, un vacío que no dolía. Al contrario, aliviaba. Pasaron 6 meses. Decidí vender las 2 villas. El mercado estaba en alza y logré obtener una ganancia considerable. Con ese dinero me mudé a un pequeño pueblo al borde del lago, lejos del ruido, lejos de los dramas. Mi casa era modesta, pero hermosa. Flores en el jardín, café recién hecho por la mañana y un estudio de pintura donde pasaba horas creando paisajes que antes solo existían en mi cabeza. Nadie me llamaba para pedirme dinero. Nadie tocaba a mi puerta para exigirme favores. Nadie me culpaba por no haber hecho suficiente. Por primera vez en toda mi vida, me pertenecía. Y si tú también has sentido que diste todo por alguien que solo te devolvió dolor, te invito a que comentes ahora. Ya aprendí a elegirme. No olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta, porque esta historia no termina aquí. Lo que pasó con Ethan es más oscuro de lo que imaginas. Pasaron los meses con una calma que casi me parecía ajena. A veces me preguntaba si aquella guerra había sido un mal sueño. La paz del pueblo junto al lago era tan serena, tan silenciosa, que parecía imposible que en otra vida reciente hubiese sido arrastrada por la tormenta del odio, la traición y la humillación pública. Mis días se llenaban de cosas simples: leer bajo el sol, pintar flores del jardín, preparar pan casero por las tardes, tomar café frente al ventanal mientras escuchaba a los pájaros cantar. Redescubrí el placer de estar sola, no de manera solitaria, sino en compañía de mí misma, por fin en libertad. Hasta que, una tarde cualquiera, en una cafetería del centro del pueblo, me encontré con una vieja amiga de mi juventud, Clara. Charlamos durante horas sobre el pasado, sobre lo mucho que habíamos cambiado, sobre lo que la vida nos había quitado y lo que nos había devuelto. Y fue ella quien, sin querer, me lanzó una bomba que no esperaba. ¿Supiste que Ethan está en Canadá?, dijo con tono casual, revolviendo su taza de té. Mi corazón se detuvo un instante, no por preocupación, sino por una mezcla de curiosidad y asombro. ¿Canadá? Sí,
Lo vi en un video viral hace unos días. Parece que alguien lo grabó en la calle, hablando solo. Está muy cambiado, desaliñado, con la ropa rota. Estaba comiendo algo de la basura. No supe qué responder. Esa noche, en la privacidad de mi casa, busqué el video. Y allí estaba él, mi ex-hijo, sentado junto a un contenedor de basura, con la mirada perdida, el cabello enmarañado, murmurando frases sin sentido. A veces se reía con una risa vacía, otras lloraba como si se rompiera por dentro. Era evidente que había perdido el juicio. La mente que alguna vez fue aguda, aunque manipuladora, ahora era un campo de ruinas. No sentí satisfacción, no sentí venganza, solo un silencio profundo, denso, un eco dentro de mí que decía, la vida cobra sus cuentas, tarde o temprano. Ethan había destruido su imagen pública, su matrimonio, sus relaciones familiares, su carrera, su salud mental. Todo por una obsesión, controlar lo que no podía poseer. Convertirme en una esclava emocional de su deseo insaciable de poder. Los días siguientes, supe por medios informales que Camila, su esposa, lo había abandonado definitivamente. No hubo escándalo, no hubo drama, solo un divorcio silencioso y una firma en una oficina de abogados. Lo último que escuché fue que ella volvió con su familia, cortó todo vínculo con él y se mudó a otra ciudad para empezar de nuevo. Así sin más, Ethan desapareció de mi vida, sin noticias, sin amenazas, sin rastros. Por un tiempo, sentí que algo en mí también había muerto. La ilusión de haber construido una familia, la esperanza de que el amor por sí solo curaba. Pero lo acepté, no como una derrota, sino como una verdad inevitable. Un día mientras regaba las plantas del jardín, recordé algo que me preguntaban a menudo desde que conté mi historia públicamente. ¿Te arrepientes de haber adoptado a Ethan? Y durante mucho tiempo, no supe cómo responder. Pensaba en todo lo que me costó, en todo lo que perdí, en cómo me usó, en cómo me destrozó. Pero también pensaba en cómo yo misma elegí ser su madre, en cómo lo salvé, en cómo lo hice vivir. Y por fin, con los pies descalzos sobre la tierra húmeda y el alma tranquila, supe mi respuesta. No. No me arrepiento. Solo me arrepiento de no haber entendido antes que la bondad no significa destruirte por otros. Aprendí por fin a protegerme, a decir que no, a no aceptar que el amor sea una excusa para el abuso. A veces las personas a las que más das son las que menos valoran lo que reciben, porque confunden tu entrega con obligación, porque creen que quien ama no pone límites. Pero yo aprendí a tiempo. Aprendí a detener el ciclo antes de perderme por completo. Y eso, Clever, fue mi verdadera victoria. Con el tiempo, vendí las pinturas que había creado en mi estudio. Abrí una pequeña galería en el pueblo. La gente venía de lejos para ver mis obras. Algunas de ellas eran retratos, uno de un niño con ojos tristes y un corazón herido, otro de una mujer sola, de pie frente a una tormenta, con los brazos abiertos, dejando que el viento la limpie, y uno más, un autorretrato, sonriendo. Por fin. Mis días ahora eran míos. No había que rendir cuentas, no había que mendigar amor, no había que esconder heridas. A veces, aún recibía mensajes de desconocidos que habían visto mi historia. Algunos me escribían, gracias por enseñarme a poner límites. Otros, tu valentía me salvó. Y entonces entendí que, aunque Ethan no valoró mi amor, otras almas sí podían aprender del mío. Mi historia ya no me pertenecía solo a mí. Ahora era un faro para quienes aún estaban atrapados en relaciones tóxicas, llenas de culpa, silencio y dolor. Así fue como, al final, lo que parecía una tragedia terminó siendo el renacimiento más poderoso de mi vida. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te hizo reflexionar, quiero que comentes abajo, soy libre, ahora me elijo a mí. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Porque cuando una mujer aprende a amarse, ya no hay quien la detenga. Los
Días en el pueblo siguieron su curso como una melodía suave. El viento rozaba las cortinas al amanecer, los árboles bailaban en silencio cada tarde, y el sonido del agua del lago me recordaba que, por fin, la vida no dolía. Después de años de ser usada, silenciada, convertida en sombra dentro de mi propia casa, ahora era una mujer en voz alta, en luz completa, con la frente en alto y el alma en paz. No necesitaba demostrar nada, no tenía que justificar mi existencia. La galería que había abierto con mis pinturas comenzó a atraer visitantes de lugares que ni siquiera sabía que conocían mi nombre. Familias, mujeres mayores, jóvenes buscando respuestas, incluso artistas que querían contar sus propias historias. Venían con lágrimas en los ojos, con miedo en el pecho, con cicatrices que apenas se atrevían a mostrar. Vi tu video, me decían, y por primera vez sentí que no estaba sola. Una de ellas, una joven madre de apenas 23 años, viajó más de 4 horas solo para darme un abrazo. Se llamaba Inés. Su pareja la había alejado de su familia, la había hecho sentir inútil, dependiente, atrapada en una vida donde su voz ya no importaba. Pero cuando te escuché hablar, Margaret, me dijo con lágrimas temblorosas, recordé que yo también merezco vivir para mí. Nos quedamos en silencio un buen rato, sentadas en un banco del jardín, rodeadas de lavandas y jazmines. Entendí en ese momento que mi dolor no había sido en vano, que incluso lo más cruel que viví tenía ahora un propósito, encender luces en otras almas que aún estaban a oscuras. No soy perfecta. Nunca lo fui. Me equivoqué muchas veces. Di más de lo que debía. Callé cuando debí gritar. Soporté lo que no merecía. Pero aprendí. A veces demasiado tarde, sí, pero aprendí. Y en ese aprendizaje renací. Una tarde, mientras organizaba una exposición colectiva en la galería, recibí una invitación inesperada. Un canal de televisión nacional quería entrevistarme. Habían seguido mi historia, visto mis transmisiones, leído las notas que otros medios habían publicado sobre mi caso. Querían que hablara, no solo como víctima, sino como ejemplo. Mi primera reacción fue dudar, volver a exponerme, volver a recordar, volver a abrir heridas que con tanto esfuerzo habían cerrado. Pero algo dentro de mí dijo, hazlo, no por ti, por las miles de mujeres que aún creen que amar significa sacrificarse hasta desaparecer. Viajé a la capital. Me maquillé con mis propias manos. Elegí un vestido azul cielo. Me senté frente a las cámaras con el corazón sereno y la voz firme. Soy Margaret Turner, comencé, y vengo a hablar no de una traición, sino de una transformación. Conté mi historia con la misma calma con la que contaría una receta o una anécdota antigua. Sin lágrimas, sin rabia, sin odio. Solo verdad, cruda, limpia, directa. El amor no es deuda. Ser madre no es ser esclava. Ser mujer no es callar eternamente. Aprendí que merezco descanso, merezco paz, merezco respeto. Y si eso me convierte en egoísta o cruel ante los ojos de quienes solo me valoraban por lo que daba, entonces sí, prefiero ser cruel y libre que santa y destruida. El programa se volvió viral en cuestión de horas. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, de historias similares, de mujeres que también habían sido expulsadas, manipuladas, minimizadas por sus propios hijos, parejas o familias. Y entonces comprendí algo más poderoso aún. Yo no era un caso aislado. Era una voz más entre miles que por fin comenzaban a alzarse. Semanas después, me propusieron escribir un libro. Al principio lo dudé, pero luego pensé, ¿y si esta historia ayuda a alguien más a salvarse, a empezar de nuevo, a soltar la culpa, a dejar de creer que amar es renunciar a ti? Lo escribí en 6 meses. Cada palabra fue una liberación, cada capítulo una confesión, y cuando por fin lo terminé, sentí que cerraba una puerta definitiva al pasado. El libro se tituló Ya no me callo, el precio de amar sin perderme a mí misma. Se convirtió en un bestseller inesperado, no por fama ni escándalo,
sino porque cada página resonaba en quienes, como yo, alguna vez dejaron que otros definieran su valor. Y tú que estás escuchando esto, si has llegado hasta aquí, no es casualidad, comenta abajo. Mi historia también merece ser contada, porque lo que duele en silencio también merece justicia. Y no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta, porque aún hay más por descubrir. Lo que viene a continuación es el cierre de un ciclo que cambió muchas vidas. El libro fue un espejo, no solo para mí, sino para miles de mujeres que por primera vez se vieron reflejadas en una historia donde la protagonista no era víctima, sino sobreviviente. Llegaban cartas, correos electrónicos, mensajes en redes sociales de todas partes del país, incluso de otros países, contándome cómo sus propias vidas habían sido un eco del infierno que yo había vivido. Algunas me escribían desde albergues para mujeres maltratadas, otras desde casas silenciosas donde aún se fingía normalidad, muchas desde la soledad absoluta, sin un alma que les dijera: no estás loca, no estás exagerando, solo estás cansada de sostener todo sin que nadie te sostenga a ti. Y entonces lo entendí. La historia que empezó con una traición se había convertido en semilla, en raíz, en fuerza colectiva. Una tarde cualquiera, mientras preparaba té de jazmín en mi cocina, recibí una llamada. Era una productora de cine independiente. Habían leído el libro. Querían convertirlo en una película. Me reí, incrédula. ¿Mi historia? ¿En la pantalla grande? Sí, dijeron, porque no es solo tuya, es la historia de millones. Acepté, no por vanidad, sino porque entendí que cada espacio que ganábamos en el arte, en los medios, en la narrativa pública, era una victoria contra el silencio. Se filmó durante casi un año. Participé en el proceso como asesora. Vi cómo mi historia tomaba forma en otras manos, con actrices que lloraban al leer los guiones, con directores que decían: esto lo vivió mi madre, esto lo vivió mi hermana. Y cuando la película se estrenó, sucedió algo que no esperaba. La sala entera se puso de pie al final. Nadie aplaudía fuerte. No era un festejo eufórico, era un silencio respetuoso, lleno de emoción contenida. Algunos lloraban, otros se abrazaban, otros simplemente respiraban hondo, como quien por fin suelta un peso que llevaba años encima. Salí del cine esa noche sintiéndome más ligera que nunca. Meses después, fui invitada a una conferencia internacional sobre derechos de las mujeres mayores. Allí hablé no como escritora ni como figura pública, hablé como Margaret, la mujer que un día fue echada de su casa por su propio hijo, la que fue señalada, difamada y convertida en objeto de burla, pero que también eligió no quedarse rota. Hay muchas formas de morir sin dejar de respirar, dije ese día, ante cientos de personas. Y una de ellas es entregar tu vida a quien solo quiere vaciarte. Yo estuve ahí y decidí volver, pero esta vez, para mí. La ovación fue tan larga como silenciosa al inicio, porque muchas de esas mujeres no sabían que tenían derecho a aplaudir sus propias heridas. Con los años, la historia de Margaret Turner se convirtió en una referencia, no como leyenda, sino como advertencia y ejemplo, como recordatorio de que la maternidad no es una deuda eterna, que la dignidad no tiene fecha de vencimiento, que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y así, a mis 62 años, recibí una propuesta que me conmovió más que cualquier premio, contrato o reconocimiento. La biblioteca principal de mi ciudad natal, aquella ciudad que dejé décadas atrás, para trabajar como empleada doméstica, me invitó a dar nombre a su nueva sala de lectura para mujeres, la Sala Margaret Turner, decía la placa en la entrada, en letras firmes y limpias. Dedicada a todas las mujeres que eligieron vivir para sí mismas después de darlo todo por los demás. Cuando la vi por primera vez, sentí que mi madre, esa que perdí siendo niña, me abrazaba desde el cielo, no por lo que logré, sino por no haberme rendido cuando todo parecía perdido. Volví al pueblo con un ramo de flores y lo dejé frente a la antigua casa donde una vez viví con Ethan y Camila. Ahora estaba vacía, en venta. La fachada estaba desgastada, las cortinas caídas, una casa sin alma. No entré.
No quise tocar el pasado, solo dejé las flores allí y me despedí en silencio, no por él, sino por la mujer que fui en ese lugar, la que limpió platos con la espalda encorvada, la que lloró sola en la habitación de huéspedes, la que se sintió invisible. Me perdoné por haberla ignorado tanto tiempo. Y mientras me alejaba, entendí que no todo lo que se rompe debe ser reparado. A veces hay que dejar que algo se caiga para poder construir desde cero. Ese mismo día, al llegar a casa, abrí mi buzón de correos. Entre facturas y revistas, había una carta sin remitente. La reconocí al instante. Era la letra de Ethan. No la abrí de inmediato. La dejé en la mesa. La observé por horas, como si pudiera quemarse sola. Finalmente, cuando el sol ya se ocultaba, rompí el sobre y la leí. Era una carta corta, sin disculpas, sin explicaciones. Solo decía: estoy vivo, no busco tu perdón. Solo quería decirte que ahora entiendo por qué te fuiste. Espero que tú también vivas en paz. No lloré. Tampoco me enojé. Solo la doblé, la guardé en un cajón y volví a mi jardín. Ya no necesitaba venganza, ni redención, ni explicaciones. Había elegido vivir, y eso era más que suficiente. Los años siguientes fueron los más serenos que viví. Ya no tenía que demostrar fortaleza ni esconder mis debilidades. Había dejado atrás el campo de batalla emocional y me asenté en un territorio sagrado, la paz interna. Mi casa, junto al lago, se convirtió en un refugio para mujeres que, como yo, alguna vez fueron despojadas de su lugar, su voz o su valor. No lo hice como una fundación ni como una organización formal. No necesitaba estructura ni marketing, solo un sofá, una taza caliente y oídos atentos. Allí llegaron muchas, algunas con sus hijos, otras huyendo en silencio. Cada historia era distinta, pero todas tenían un mismo nudo en el pecho: el miedo de no valer lo suficiente sin alguien que las necesitara. Les repetía una y otra vez lo que yo había aprendido a fuerza de dolor: no eres egoísta por quererte. No estás equivocada por decir ya no más. No eres menos madre, menos hija, menos mujer por priorizar tu dignidad. Y en ese espacio sagrado nos curábamos juntas. Mientras tanto, mi libro seguía viajando. Era leído en cárceles, bibliotecas, universidades. Fue traducido a 5 idiomas. Había algo universal en él, porque el maltrato no tiene frontera. La manipulación no tiene idioma. Y el renacimiento tampoco. Con el paso del tiempo, volví a tocar el piano. Al principio con torpeza, con dedos rígidos por los años, pero la música regresó. Como todo, lo que uno no abandona del todo. En el aniversario de la apertura de la galería, ofrecí un pequeño concierto íntimo, no como pianista profesional, sino como mujer que había sobrevivido a su propia historia. Toqué Clair de Lune porque sentía que por fin había luz en mi oscuridad. Al terminar, el silencio fue tan profundo como hermoso, y una mujer del público con el rostro enrojecido me dijo: no fue un concierto, fue una sanación. Esa noche, al cerrar la galería, me permití llorar, pero no por tristeza. Lloré por mí, por la mujer que no se rindió, por la Margaret de 30 años que se escondía en el baño para no gritar, por la Margaret de 58 que fue echada con una maleta a medio llenar, y por la Margaret de ahora que aprendió a llenar su alma primero antes que cualquier equipaje. Un día, mientras caminaba por el mercado del pueblo, un niño se acercó a mí. Tendría unos 9 o 10 años. Me miró serio y me preguntó: ¿usted es la señora del libro que ayudó a muchas personas? Sonreí y le respondí: algunas, tal vez. Mi mamá le agradece mucho. Dice que usted le dio fuerzas para irse de casa y que ahora somos felices. Me quedé sin palabras. Quise abrazarlo, pero solo atiné a acariciarle el hombro y decir: dile que también me salvó a mí, porque era verdad. Cada historia de transformación que escuchaba me devolvía una parte de mí. Cada mujer que se elegía me fortalecía. Cada niño que volvía a ver sonrisas en su madre me curaba. Unos meses más tarde recibí una llamada que, por un instante, creí que jamás llegaría.
Era Camila. Sí, ella, la esposa de Ethan, la mujer que durante años me menospreció, que me trató como servidumbre, que aplaudió cuando me echaron. No sabía cómo había conseguido mi número. Su voz era distinta, no arrogante, no altiva, era suave y sobre todo era honesta. Sé que no merezco que me atiendas, comenzó, pero necesitaba decirte algo. Me separé de Ethan hace 3 años. Intenté ayudarlo, pero su odio era más fuerte que cualquier terapia. Quería arrastrarnos a todos con él. Ahora vivo con mis padres. Estoy reconstruyendo mi vida. Y desde que leí tu libro, no dejo de pensar en todo lo que te hicimos. Hubo un silencio largo. No espero perdón, Margaret. Solo quería que lo supieras. No respondí de inmediato. Respiré hondo. La Margaret antigua habría colgado, la herida, la humillada. Pero yo ya no era esa. Ahora podía escuchar sin que me doliera. Gracias por decírmelo, respondí finalmente. Tú también tienes derecho a empezar de nuevo, pero no olvides nunca lo que fuiste capaz de hacer cuando seguiste ciega a alguien como él. Lo sé, murmuró. Por eso nunca más me permitiré estar ciega. Colgué con el alma tranquila, sin resentimiento, sin rencor, porque entendí algo más. No solo yo había despertado, el eco de mi decisión había abierto caminos incluso en quienes una vez me lastimaron. No volví a saber de Ethan. Supe, por comentarios vagos, que vivía en condiciones precarias, que no hablaba con nadie, que rechazaba toda ayuda, que seguía culpando al mundo por su dolor. Era triste, sí, pero era su decisión, su historia, su caída, y yo ya no era parte de ella. Ahora mi vida era otra, llena de silencios que sanan, de palabras que construyen, de vínculos que no duelen. Tenía amigas nuevas, mujeres sabias, imperfectas, valientes. Compartíamos tardes de lectura, caminatas junto al lago, cenas sin horarios. Ya no había prisas, ni exigencias, ni cuentas emocionales que saldar. Solo había presencia, calma y un amor profundo por lo simple. Y tú, que estás oyendo esto, si alguna vez sentiste que tu historia no importaba, escucha bien. Importa. Tu voz importa. Tus heridas importan. Y sobre todo, tu libertad importa. Porque incluso cuando el mundo te haga sentir invisible, hay un fuego dentro de ti que no se apaga. Solo espera a que lo mires. A veces me preguntan si me volví dura, si después de todo lo vivido mi corazón se cerró. La respuesta es no. No me endurecí, me afilé. Aprendí a diferenciar la entrega del sometimiento, la compasión de la autoanulación, el amor del sacrificio unilateral. Seguí, siendo generosa, pero ahora con límites. Seguí escuchando, pero sin callarme. Seguí cuidando, pero ya no de quienes me herían, sino de quienes también sabían cuidar. La Margaret ingenua, la que creía que el amor todo lo podía, había muerto. En su lugar, nació una mujer entera. No perfecta, no invencible, pero sí dueña de sí misma. Un otoño cualquiera, recibí una invitación especial. El municipio quería rendirme homenaje en un evento que conmemoraba a mujeres mayores que habían impactado sus comunidades. Al principio dudé. No me gustaba estar bajo reflectores. Mi historia ya había sido suficientemente pública. Pero accedí, porque entendí que ese reconocimiento no era solo para mí, era para todas. La ceremonia fue al aire libre, junto al lago. Había niños, jóvenes, ancianos, mujeres con pañuelos de colores, con rostros marcados por el tiempo y la dignidad. Cuando me llamaron al frente, vi que muchos ya me conocían. Algunos habían leído el libro, otros habían visto la película, pero otros simplemente estaban ahí para escuchar. Tomé el micrófono y después de agradecer dije, si hoy me celebran no es por lo que soporté, es por lo que decidí no seguir soportando. Hubo un murmullo entre la gente, vi ojos que se encendían, corazones que latían más fuerte. Durante muchos años pensé que la bondad era aguantar, que amar era resistir, que ser madre era desaparecer. Pero estaba equivocada. Una mujer no debe apagarse para que otros brillen.
no debe mutilarse emocionalmente para sostener a los demás. El día que me echaron de la casa que yo misma pagué, creí que había perdido todo, pero en realidad ese día me encontré. Y si algo deseo que se lleven de mi historia, no es la tragedia, es la transformación. Porque siempre se puede empezar de nuevo, incluso cuando el alma está en ruinas, incluso cuando todo lo que creíste se derrumba. Hubo un aplauso largo, cálido, de esos que no se escuchan solo con los oídos, sino con el pecho. Esa noche, al volver a casa, encontré en mi buzón un paquete pequeño sin remitente. Dentro había un sobre con una nota escrita a mano. Era de una joven llamada Mariana. Decía: Margaret, mi madre vivió una historia muy parecida a la tuya, pero nunca logró escapar. Murió creyendo que merecía ese trato. Yo leí tu libro y lloré por ella, pero también por mí, porque entendí que aún puedo romper ese destino. Gracias por abrirme los ojos. Gracias por enseñarme a elegir la vida. Y también había algo más. Una pequeña piedra con la palabra fuerza tallada en ella. La guardé en mi bolsillo como un talismán. Días después, mientras organizaba mi jardín, una vecina me acercó. Tenía el rostro tenso, como quien lucha consigo misma. Finalmente me dijo: sé que no soy nadie para opinar, pero ¿de verdad no extrañas a Ethan? ¿No te da pena haberlo dejado ir así sin un último intento? No me molestó. Era una pregunta legítima. Solo le respondí: extrañar es parte de amar. Pero hay amores que te rompen tanto que extrañarlos no es sinónimo de quererlos. De vuelta, es solo una señal de que alguna vez fuiste capaz de darlo todo. Ella asintió en silencio. Lo entendió. La verdad es que sí pensé en Ethan muchas veces, sobre todo en la noche, cuando el mundo calla y solo queda la memoria. Pero ya no con rabia, ya no con angustia. Lo pensaba como quien mira una foto antigua, con distancia, con aceptación. No lo odiaba, tampoco lo idealizaba. Simplemente había soltado, porque entendí que seguir atada a alguien que eligió lastimarme era como seguir bebiendo veneno esperando que otro muera. Una mañana, mientras caminaba por el muelle, vi un grupo de adolescentes leyendo mi libro en círculo. No me acerqué. Solo los observé desde lejos. Reían, se emocionaban, discutían. Estaban sembrando conciencia desde jóvenes. Y supe que el mundo tenía esperanza. Porque cada historia contada con honestidad no desaparece. Se multiplica y transforma. Y tú, que has seguido esta historia desde el principio, tal vez te estás preguntando: ¿qué pasó con Ethan? ¿Con su vida? ¿Con su destino? Lo sabrás muy pronto, pero antes quiero que pienses en algo. ¿A quién necesitas soltar para poder empezar a vivir? A veces no es una pareja, ni un hijo. A veces es una idea, un miedo, una versión antigua de ti que ya no te representa. A veces hay que dejar morir lo que fuimos para que lo que somos pueda respirar. Y si esta historia te ha movido el corazón, comenta ahora: estoy lista para soltar. Deja tu me gusta y asegúrate de estar suscrito al canal, porque la última parte de esta historia va a cerrar un ciclo y abrirte uno nuevo. Pasaron algunos años más, y con el paso del tiempo aprendí que hay cicatrices que no desaparecen, pero tampoco duelen. Son marcas que nos recuerdan de dónde venimos, pero no definen hacia dónde vamos. Mi vida ahora era una constante gratitud, no por lo que tenía, sino por lo que ya no necesitaba cargar. Había soltado el rencor, había soltado el deber de ser todo para todos. Me había abrazado por fin como única prioridad legítima. Pero como todo ciclo que parece cerrarse, siempre queda una última página por escribir. Una tarde de invierno, mientras pintaba desde la terraza con una manta, sobre los hombros sonó el timbre de la casa. No esperaba visitas, me acerqué con cautela. Al otro lado del portón, parado bajo la nieve suave que caía, estaba un hombre delgado, envejecido, con la barba crecida y una gorra gris. Me costó reconocerlo, pero sus ojos eran los mismos. Era Ethan. Mi corazón no se aceleró. Tampoco temblé. Solo sentí una inmensa paz,
porque ya no era una madre desesperada por amor, era una mujer libre mirando a un pasado que ya no podía tocarla. No abrí la puerta de inmediato. Le hablé a través del intercomunicador. ¿Qué estás haciendo aquí? Él bajó la cabeza. Su voz apenas se escuchaba. Solo quería verte. No vine a pedir nada. Lo juro. Ya no hay nada que puedas destruir en mí, Ethan. Lo sé, respondió. Por eso vine, porque por primera vez no quiero llevarme nada, solo quería entregarte algo. Sacó de su abrigo un cuaderno. Lo dejó en el suelo del otro lado del portón y se alejó sin mirar atrás. Esperé unos minutos. Luego salí y recogí el cuaderno. Estaba húmedo en las esquinas, pero aún intacto. En la portada, una frase escrita con tinta azul temblorosa. Lo que nunca supe decirte. Esa noche, sentada junto al fuego, lo abrí. No era una carta de redención, ni un pedido de perdón tradicional. Era más bien una crónica de su caída. Su forma de entender, muy tarde, todo lo que yo había hecho por él. Contaba cómo vivió en refugios, cómo intentó rehacer su vida sin éxito, cómo cada puerta cerrada le recordaba una sola cosa, que su rabia había destruido al único, ser humano que le había dado todo sin pedir nada a cambio. En un fragmento decía: «Te odié porque me amaste sin condición», porque no entendía cómo alguien podía seguir dándome todo después de que yo mismo no valía nada. Y ese amor me asustaba, me hacía sentir pequeño, por eso lo rechacé, por eso te ataqué, porque no sabía recibir algo tan grande. Cerré el cuaderno. Lloré en silencio, no por él, sino por aquella versión de mí que aún necesitaba escuchar esas palabras. No para volver atrás, no para restaurar vínculos rotos, solo para saber que el eco de mi amor, aunque maltratado, no había sido en vano. No respondí, no lo busqué, no lo invité a entrar, no lo rechacé con odio, solo lo solté, por completo, porque por fin entendí que no se trataba de castigo ni de reconciliación, sino de liberación. Días después, recibí una llamada anónima. Ethan había fallecido. Su cuerpo fue hallado en un banco de plaza en paz. No hubo signos de violencia, solo un corazón agotado. Llevaba en su bolsillo una fotografía vieja, él y yo en un parque cuando era niño, y una nota: «Gracias por darme una vida aunque no supe qué hacer con ella». No hubo funeral público, solo una ceremonia sencilla donde unas pocas personas dejaron flores. Yo no fui, no porque no me importara, sino porque ya me había despedido en vida. Guardé su cuaderno en una caja, junto con los documentos de su adopción, sus dibujos de infancia y la carta que me dejó años atrás. Esa caja no era un altar, era una tumba emocional, el lugar donde deposité lo que fue y lo que decidí no seguir cargando. Y ahí, Clever, fue donde terminó su historia, y comenzó de verdad la mía. Con el paso del tiempo, mi legado ya no era una galería, ni un libro, ni una película. Mi legado eran las mujeres que se levantaban después de caer, los hijos que aprendían a amar sin exigirlo todo, los padres que por fin entendían que proteger también era poner límites. Mi jardín florecía cada año más fuerte. Las aves regresaban cada primavera. El lago, testigo de tantas lágrimas, ahora solo reflejaba calma. Y yo, por fin me pertenecía. No, fui perfecta. No fui siempre valiente, pero fui leal a mi corazón. Y eso, al final, fue lo único que me salvó. Gracias por haber seguido esta historia hasta aquí. Si algo de todo esto te tocó el alma, comenta ahora. Me elijo, me libero y sigo adelante. Comparte esta historia con quien aún necesita una luz. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal y deja tu me gusta, porque aunque esta historia terminó, la tuya aún está por comenzar.